Mientras que esperamos a Marcos, hay 2 minutos de un video por Vietnam. Me parece bien. Un poco relajante. Sí, sí. Lo siento que son en inglés, pero es introduciendo en 2 minutos su... Ho Chi Minh City, the biggest municipality and a pioneer in economic development and poverty reduction in Vietnam, started its program for poverty reduction in 1992, which is now called the Program for Poverty Reduction and Better Household Livelihoods. Over the last 23 years, the program has gone through 4 cycles and seen 7 increased adjustments to its income-based poverty thresholds, which define households as poor and near poor. The city's income poverty is now close to 0. Average per capita incomes have been substantially increased over years. Ho Chi Minh City and the whole country are entering a new period with many challenges. Urbanization and migration from rural to urban areas is accelerating rapidly. Many poor people and households have escaped from income poverty, but this process is not sustainable. There are still many people who are not able to access to essential and basic services such as education, health, employment, social insurance and housing, clean water, and basic information. The current income-based approach reveals shortcomings in the measurement and identification of poor households and ineffective classification of target groups and priorities. This may miss out beneficiaries and while also overcompensate and support those who do not need assistance. After 5 years of study and piloting, Ho Chi Minh City is now applying the multidimensional poverty approach for a number of prototype communes to draw experiences for the city's sustainable poverty reduction program for the 2016-2020 period. This will employ the All-Kaya and Forster method based on inputs from the Oxford Poverty and Human. Es un video de 7 minutos si ustedes y también tenemos otro video en español de... ¿Me escuchas? Sí, buenas tardes, Marcos, te escuchamos. ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, te escuchamos. ¿Tú nos escuchas? Sí, me escuchan, ¿verdad? Sí, te escuchamos. Ok, gracias. Solo quería mostrar los 2 minutos porque Vietnam tiene un programa, Ho Chi Minh City tiene una medición para la focalización de sus programas sociales ya implementado y va a tener su IPM nacional en 2017. Pero en este momento, si puedo ver el PowerPoint, quería dar una presentación otra vez breve sobre los usos en términos de política pública del IPM. Y en realidad para nosotros, aunque somos un equipo técnico, esto es la corazón de la taller, en el sentido de que, claro, queremos hacer una medición oficial de la pobreza multidimensional, pero si no esté... ¿Hola? Sí, pero yo ya no escucho. He prendido YouTube. Ok, estoy bien. Okay. Bueno, si la medición queda en el informe de la Oficina de Estadística y no está utilizado por los diferentes ministerios, y por eso estoy feliz que están parte de esta comisión de la pobreza, no da energía a las políticas públicas para reduccionar a la pobreza. Entonces, por eso, para nosotros, una parte muy importante es la integración entre el parte técnico de construir una medición robusto y con todas las propiedades fuertes y el parte del uso en términos de política pública. Entonces, lo que voy a hacer en media hora es más o menos mencionar algunos partes del proceso no técnicos, ya hemos hablado sobre muchos de ellos,
y también darles algunos ejemplos especialmente de Costa Rica, Colombia y México en términos del uso. Y creo que ustedes ya saben un poco sobre estos, pero solamente para repasar, para que lo tenemos en mente cuando cerramos esta sesión, porque esta es una parte integral al diseño de medición. Entonces, ya hemos mencionado que fuera de las cosas técnicas necesitamos para el uso de la medición fuerte apoyo político. En el caso de algunos países es el jefe de Estado, en otros es un ministro, una ministra o un grupo de líderes en la sociedad. Pero es necesario para empujar política pública que están relacionadas con la medición de la pobreza multidimensional. Y también hay que anticipar posibles tensiones, vacas sagradas dentro de la comunidad y entender sus preocupaciones, digamos. Y hay siempre que pensar no solamente en el grupo dentro de una oficina, pero también en la comunicación, en los medios de Facebook y fuera de la prensa, claro, también. Y también para requerimientos institucionales. Creo que aquí no es un problema, pero a veces la medición está construida fuera de la oficina de estadística. Entonces, ¿cómo va a permanecer a través de diferentes años, diferentes grupos y líderes? Entonces, han sido diferentes procesos, como ya ha dicho Adriana, en los diferentes países que ya tienen sus mediciones y dentro de unos 2 meses, algunos otros países van a lanzar sus mediciones. Entonces no hay un camino correcto, pero hay algunas consideraciones, entonces compartimos estas preguntas, nada más que preguntas porque ustedes están en posición para discutirlos y saber lo que son relevantes aquí. Pero claro, ¿quién va a participar, como dijo Javier Escobar, en el proceso del diseño? Grupos así dentro del gobierno, organismos internacionales, académicos, expertos, ONGs, el sector privado, que no hemos hablado aquí, pero en otros grupos han financiado en parte la construcción del IPM. Entonces el sector privado también puede tener un rol fuerte si es relevante. Y otros grupos de interés en la mesa de Uruguay incluyeron sindicatos, por ejemplo. Y también hemos hablado ayer mucho más de el papel de las personas que están en pobreza. Y otras preguntas sobre la transparencia, digamos, del proceso y el sentido de que es nuestra metodología, es nuestra medida. Entonces hay una fuerte necesidad de que todas las diferentes partes sienten que son dueños de la medida, que entienden la metodología, que piensen que sea legítima, preciso y no está solamente capturado por un grupo de interés u otro. Y si hay preocupaciones respecto al proceso de actualización de las estimaciones, qué manera, qué camino hay para tener un diálogo con estos grupos. Y también, como ya mencionó Javier Herrera, ¿quién necesita haber acordado para finalizar una medición? Normalmente todos tal vez no tienen las mismas ideas y hay muchos detalles difíciles y hay juicios de valor y tal vez no todos van a estar de acuerdo con todos, pero que necesita tener acuerdo con diferentes partes del proceso o del resultado. Entonces hay una lista de personas. Creo que aquí es claro, la autoridad está aquí en INEA y la comisión, pero también hay tal vez
preguntas que ustedes saben mejor que nosotros sobre el papel de otros grupos. Y bueno, en términos de implementación, hasta ahora, cuando hemos hablado más de la medición, ha sido en términos técnicos de lo que esté en la encuesta, coeficiente de variación, precisión de diferentes indicadores. Pero a la misma vez necesitamos ver, después de seleccionar un candidato grupo de indicadores, hay que desenvolver y mirarlos desde la perspectiva de la política pública, a ver si todavía dan la dirección necesaria para diferentes actores en el gobierno. Por ejemplo, si la medida va a ser útil para asignación de presupuestaria, ¿qué está faltante? Por ejemplo, yo estaba en Nepal con la ministra de Salud en un grupo así, de muchos diferentes armas del gobierno, y en su medición había desnutrición macro, digamos, como índice de masa corporal, pero Nepal tiene un programa muy fuerte de micronutrición. Entonces, necesitamos discutir estos tipos de usos, si van a cortar todo que no esté en el índice. Esto no sería bueno si el índice no incluye otras prioridades. Entonces hay que pensar al mismo tiempo de finalizar el índice en el uso para asegurar que no hay una imbalanza y sin saber el grupo con la autoridad de finalizarlo. Y también involucrar, que creo la comisión trata de hacer, pero en otros grupos tal vez no hace tanto. Es necesario involucrar diferentes grupos cuando ellos ven los indicadores solamente como algo de interés. Una nueva medición del gobierno es una cosa, pero si ellos tienen en su mente la pregunta de cómo ustedes dentro de sus programas de trabajo van a interaccionar con la medición, qué respuesta van a tener cuando anunciamos la nueva medición después de un año, es otro dinámico. Entonces necesitamos ver los incentivos que da a diferentes partes, diferentes actores en la política pública. Y cuando la pobreza se reduzca, entonces ¿quién va a celebrar? ¿Quién va a sentir responsable para este éxito de parte de la gente que estamos considerando aquí? Entonces es importante pensar al nivel de incentivos, claro, de la política pública, pero también incentivos para renovar el compromiso de diferentes actores a la medición. Por ejemplo, en el caso de México, nuestros amigos en Coneval nos dicen que ahora el IPM de México ha llegado al nivel del Estado y los gobiernos del Estado en su plataforma antes de elecciones anuncian cómo van a afectar el IPM del Estado. Y si el progreso del Estado no está bien en términos del IPM, hay consecuencias políticas para los líderes al nivel del Estado. Entonces es algo a considerar. Y hay otras cosas en que otra vez interaccionan decisiones más o menos técnicas y incentivos políticos. Por ejemplo, si la tasa de mortalidad infantil está muy baja, tal vez un gobierno quiere incluirlo porque va a dar una cifra de pobreza multidimensional más baja, ¿verdad? Pero ¿qué pasa después de un año? Cuando hay nueva encuesta, no va a bajar. En la tendencia, en la vez va a dar un número muy bajo. Van a decir, bueno, nuestro pobre mucho mejor aquí o muy claro aquí. Pero en diferentes países hay diferentes instituciones que son líder en términos de la construcción de la medición.
final. Pero lo necesario es que esté muy claro dónde es el líder en términos de los cálculos anuales de la medición. Y también porque el proceso de diseño a veces tiene que ver mucho con los datos existentes. Hay tal vez la tentación de ver, bueno, qué es la mejor medición que podríamos hacer de este base de datos. Pero hacer esta conversación en una manera que esté ciego, que no considera otros procesos paralelos. Y por eso es interesante que ahora hay mucho interés en la relación entre el IPM y el Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, en los países en África. Todos los países con que estamos trabajando ven la relación entre los dos, y esto da un tipo de concordancia entre el proceso político, las metas ya públicos de un gobierno para el largo plazo, la asignación de recursos y el IPM como algo para monitorear, y vamos a ver la experiencia de Colombia. Pero hay muchos países que vean que es algo conveniente si el IPM y otros instrumentos tienen o hablan por lo menos con, no la misma voz, pero con una voz en armonía uno con el otro, aunque el IPM tal vez no va a cubrir todo. Y como ya dijo Jonathan, hay tal vez una tensión entre mucha participación, mucha consultación y la autoridad de un grupo para, al final del día, hacer decisiones con que todos no van a estar de acuerdo. Y otra vez, dentro de diferentes ministerios, a veces hay voces muy fuertes, muy dominantes, y hay voces que no son, pero todos los sectores tal vez tienen una importancia que debe ser considerado, aunque la voz tal vez no esté tan fuerte en algunos sectores. Voy a ir a los ejemplos, porque creo que los ejemplos dan otra información. La última lámina que voy a mencionar aquí es de ciclos políticos, porque ahora, bueno, en Perú tienen elecciones que van a venir, y en realidad esto no es un mal momento para repensar las estadísticas de pobreza. En Colombia, el grupo preparó el IPM nacional en el gobierno de Uribe y lanzaron más o menos cerca del principio del gobierno de Santos. Otra vez en El Salvador, la discusión había ya empezado antes de las elecciones. Este gobierno lanzó el IPM nacional. Otra vez en Chile, el gobierno de Piñera había empezado el proceso, la comisión, los estudios participativos para las dimensiones de su IPM nacional, pero el gobierno de Bachelet lanzó la medición al principio de su tiempo. Entonces es un tiempo muy fértil, porque un gobierno nuevo tiene tabla rasa, digamos, puede tratar de enfocarse en la reducción de la pobreza y no está tan preocupado en el nivel del IPM al principio. Pero en Ecuador, claro, Correo acaba de lanzarlo ahora. Entonces no hay ninguna regla, solamente hay, porque las ciclas políticas inevitablemente influyen la posibilidad de ganar la atención de diferentes actores políticos. Es algo que tomen en cuenta. Ok, lo que voy a hacer es dar algunos ejemplos concretos. En Colombia, el caso de coordinación y uso para monitorear.
En México voy a dar otra vez coordinación, pero también quiero mencionar que en Colombia, en México, en Ecuador, también hay un tipo de transparencia porque los datos, el sintaxis, los do files, están en la red, entonces todos pueden ver los detalles de los cálculos. Y también porque los datos no solamente están dispuestos al nivel nacional, pero también a diferentes niveles, diferentes armas del gobierno pueden utilizarlos. Por ejemplo, en Bután hay 20 distritos y cada distrito tiene su propio informe, recibe una visita. En México, Coneval visita a todos los estados para compartir el análisis de su IPM. Esto fue algo que mencionó Adrián en términos de China, pero lo que quiero mencionar es el caso de Chile. En 2015 lanzó su IPM utilizando con 20.4% de personas pobres en vez de 14.4% por ingreso, pero el overlap fue solamente 5.5% de la población. Lanzaron los dos mediciones, como ya dije hoy, el mismo día. Entonces la prensa cubrió el nuevo estándar para la métrica de pobreza por ingreso y también la nueva medición de pobreza multidimensional. Y lo interesante para la prensa era este hecho de que una parte de la gente que son pobres multidimensionalmente son pobres por ingreso, pero los demás no son. Entonces esto fue interesante en este caso. Otra vez Colombia lanza su medición al mismo día de pobreza monetaria y pobreza multidimensional. Y mencioné que en 2011 fue el primer año y Colombia fue el primer gobierno tener las dos mediciones y había mucho temor de que la prensa no iba a entenderlo. Pero al final del día, como esto muestra en 2012, ya el periódico podría decir que la primera medición, hay dos metodologías, la primera basada en las ingresos, es la segunda llamada medición multidimensional es Entonces, esto es nuestro meta, que la prensa está cómodo con el uso de dos diferentes mediciones de la pobreza. En términos de usos, y estos otra vez son láminas del Departamento Nacional de Planificación de Colombia, hay diferentes usos del IPM de Colombia y lo que creo tal vez sea interesante para ustedes, creo que ustedes ya saben esto, es que hay un comité de pobreza. Hay 3 reuniones al año con el presidente y los ministros permanentes y no pueden enviar otros, tienen que ser presentes sí mismo. Y una reunión cada año, ellos ven las estadísticas nuevas del IPM antes de lanzarlo. Una tabla como esto, con los cambios, las tendencias entre 2 años, los que no han cambiado. Y claro, la significancia de los cambios. Y estas láminas también son de este grupo y explican lo que ellos hacen con este tabla, que es tratar de ver los indicadores que no habían cambiado y mirar la política pública a ver si hay algunas políticas nuevas que pueden hacer para aumentar la reducción de carencias en los indicadores que no están mudándose. Entonces, 2011, lo que dijimos, vimos aquí, no había, brechas rurales y urbanas había aumentado y el ritmo sobre todo de reducción de la pobreza fue un poco menor. Entonces hay cada año otros programas nuevos para tratar de hacer que muevan cada indicador, cada dimensión de la pobreza.
Y también utilizan el IPM para focalización geográfico. Yo sé que Marcos está aquí, entonces no voy a estar hablando sobre focalización al nivel del individuo hogar para transferencias, pero había cambiado mucho la mapa de pobreza cuando utilizan el IPM en comparación con la mapa anterior que había utilizado. Esto fue la distribución inicial y después, utilizando el IPM, había otra distribución de beneficiarios. Y también, si hay diferentes niveles de carencias, pueden ajustar la asignación de recursos. Y pueden ver también los indicadores individuales o grupos de indicadores o niveles del IPM para informar diferentes políticas públicas. Estos mapas utilizan sus datos de censo, que también va a estar muy importante aquí. Y mencioné, y alguien estaba interesado, que ellos también tienen un IPM diferente para los grupos indígenas, que tiene, por ejemplo, lengua de instrucción primaria, diferentes especificaciones para privaciones de nacimiento y este tipo de cambios para que el IPM sea más relevante para los grupos afrocolombianos y los grupos indígenas. Y esto también es muy importante. Yo mencioné que en este reunión no hemos hablado mucho del sector privado, pero tanto en Colombia como en Costa Rica sí hay una presencia fuerte del sector privado en estas discusiones sobre la reducción de la pobreza. Entonces hay este mapa social en Colombia. Yo no tenía las láminas buenas, pero da el nivel de pobreza en diferentes partes de Colombia, pero también los proyectos tanto de ONGs, de responsabilidad social, de negocios y del gobierno, algunos casos de éxito y algunos detalles sobre los proyectos. Entonces es una manera de coordinar entre diferentes sectores que normalmente no están muy conscientes del trabajo de otros grupos. Entonces es un experimento, pero muy interesante, creo yo. Y en el caso de México, estas láminas otra vez son utilizadas con permiso por Coneval. Y ellos explican que, bueno, algunos de los indicadores de su IPM informan políticas focalizadas. Esta gente son la gente en pobreza o pobreza extrema, y otros informan políticas universales. Entonces, no es necesario solamente utilizar el IPM para focalización. Ellos tienen varias simulaciones en decidir cuál de las dos políticas van a utilizar. Y también tienen un gráfico muy simple en el caso de México porque incluye ingreso. Políticas económicas pueden ayudar con la disminución de pobreza monetaria y política social con los otros carencias en derechos sociales. Y ellos explican que un beneficio de tener un IPM como una herramienta de comunicación dentro del gobierno es que otros ministerios, además del Ministerio de Desarrollo Social, entiende mejor su rol con los otros en reducir la pobreza multidimensional en México. Y también para evaluar los programas sociales en evaluaciones formales. También focalizar beneficiarios y también al nivel de municipios, porque México también utiliza su censo para identificar, para mapear el IPM al nivel municipal. Y también antes tal vez las carencias no monetarias no tenían la misma visibilidad como ahora que están incluidos en esta medición de pobreza multidimensional. Y como ya mencioné, ellos explican que al nivel estatal de los estados,
ahora los gobernadores son muy preocupados para reducir la pobreza, entonces aumenta los recursos humanos dentro del gobierno que están interesados en enfrentar la pobreza. Entonces, estos son algunos, no sé, consecuencias tal vez de no solamente tener una medición, pero tenerlo con la visibilidad, con el grado de importancia que toma México en términos de su IPM. Y para terminar con México, la Cruzada Nacional contra el Hambre es un ejemplo de un programa que ha utilizado un parte del IPM nacional. Y bueno, ya hemos visto que tanto la gente en pobreza monetaria y la gente en pobreza extrema monetaria ha aumentado entre 2008 y 2010. Y también la proporción de personas con carencias alimentarias había aumentado, aunque en los otros 5 dimensiones de México había reducidos. Ya vimoslo en la presentación anterior. Entonces México decidió enfocarse en el grupo de personas que tenía 2 características. Tenía carencias alimentarias y también experimentan pobreza extrema por la línea de alimentaria en ingreso. Y identificaron 7.4 millones de personas. Y esta población fue la población focal para esta cruzada contra el hambre. Y había intervenciones especiales para reducir este grupo de 7.4 millones de personas. Y también para coordinar no solamente esto, pero otro, como Colombia, México tiene este gabinete incluyente con diferentes líderes, no solamente de los ministerios, pero también tiene un mapeo de diferentes programas que están enfocados en cada una de las dimensiones de su IPM nacional. Quería dar también el ejemplo de Costa Rica, que acaba de lanzar su IPM en octubre de este año. Y lo interesante de Costa Rica es que también utilizó su IPM nacional para mapear los programas y identificar duplicación en programas. Pero también miró la asignación de recursos, tanto entre regiones como entre sectores, y los recursos para cada uno de los indicadores en su IPM. Y perdí las láminas, pero lo voy a añadir para la página de red. Pero lo que encontraron es que la asignación tal vez fue un poco perverso, en que la región con menos pobreza tenía la más asignación de los recursos y que había algunos indicadores en su IPM nacional que tenía 0 asignación de recursos y otros con más. Entonces fue en realidad un elemento diagnóstico para ver la política pública frente a esta nueva articulación de las prioridades. Ahora termino con los ODS. Los ODS ha sido algo muy importante para todos nosotros, y la meta dentro de los ODS muy claro es reducir la pobreza en todas sus formas y dimensiones. Esta frase de todas sus formas y dimensiones viene 7 veces en el documento final. Y está captado especialmente en la meta 1.2, pero también a través del documento reconoce vínculos entre carencias, apoya políticas integradas, multisectoriales, la necesidad de coordinar diferentes políticas y llama para datos desagregados para no dejar a nadie atrás. Y hemos visto que por eso el IPM es muy de mucho interés para los ODS y para esta comunidad, porque trata de la pobreza en todos sus, no todos, pero algunos de sus formas y dimensiones. Refleje el conjunto de carencias, apoya diferentes tipos de coordinación, como hemos visto en Colombia y México, y también si hay datos, se pueden desagregar la medición, tanto con datos de encuesta como con datos de censo. Y esto es la meta 1.2. Reducir al menos la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades viviendo en pobreza en todas sus dimensiones.
de acuerdo con definiciones nacionales. Y hay dos indicadores para esto. La metadata para estos indicadores va a estar fijado al fin de marzo en México, pero los indicadores van a ser nombrados la semana próxima cuando hay una reunión de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas. Y tenemos un evento sobre la pobreza multidimensional en la comisión con el jefe de estadística de México, Colombia, Ecuador, Senegal, Tunisia, Sudáfrica, y también con nuestro Aníbal Sánchez Aguilar y otros. Entonces es la oportunidad de continuar la conversación en que en realidad va a ser, yo creo, mucho interés aquí en la comisión y la profundidad con que ustedes están mirando este asunto de pobreza multidimensional. Entonces, muchas gracias.